Entonces, Hugo Kigos, gracias por conectarse. David está ahora con nosotros. Bienvenido, David. Y hoy, como les estaba mencionando, estoy muy mal de salud, entonces estoy como oyente más que todo hoy. Entonces, Juan Carlos nos va a ayudar con el estudio y ahí vamos a escuchar lo que el Señor le está enseñando. Entonces, vamos a empezar con una oración y así vamos. Ok, Luis, por favor, nos puede dar orando. Mm, Buenas noches con todo. Entonces vamos a orar para empezar esta reunión. Sí me escucha todo, ¿no? Sí, amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por este tiempo y esta oportunidad que tú nos estás regalando, Señor, para poder aprender más acerca de tu palabra y también cómo servir, Señor, en la obra tuya, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo más, Señor, y que tú bendigas también, Señor, al hermano Carlos que va a compartir esta noche y que tú le estés poniendo palabras, Señor, que nos va a edificar también, Señor, y que tú bendigas a cada hermano, Señor, que está también conectado, Señor, y que tú le des la sabiduría necesaria a cada uno de nosotros, Señor, para poder aprender más y aplicar en nuestra vida, Señor. Rogamos tus favores una vez más en esta noche y que tú bendigas, Señor, y que tú nos ayudes a entender en todo lo que necesitamos aprender más, Señor. Te doy gracias por todo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, Carlos, entonces, Buenas noches, okis con todos. buenas noches. Eh, bueno, chicos, yo también, con la ayuda de Dios, voy a compartir, pero también pidiendo a cada hermano también que nos participe, también ayudarnos unos a otros para entender mejor la palabra de Dios, lo que enseña el material. Y bueno, aquí sí veo a los hermanos, tanto hermano Oki Luis Chantera, Oki Brian, Oki Ángel, eh, mi hijo David, hermano William, no sé, algún hermano más, no sé, veo todos los hermanos que están aquí y creo que esta noche vamos a hablar, consolar a los afligidos. Estamos en la semana 7, ¿no? Y primeramente, estaba viendo en la porción bíblica de Primera Tesalonicenses, capítulo 4 versos 13 al 18. Entonces, hermanos, quisieras que nos ayude con la lectura bíblica. Voy a pedir al hermano Luis eh, que nos dé la lectura de Primera Tesalonicenses, capítulo 4 versos 13 al 18. Por favor. 4:13 al 18. 4:13 al 18. Bueno, dice, porque de él, dice, soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en Laodicea y Hierápolis. Lucas, el médico llamado, les envía saludos, y también Demas salude a los hermanos que están en Laodicea, y también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído, entre ustedes hagan leer también en la iglesia de los Mi Lo- hermano, perdoncito, perdón, primera de Tesalonicenses 4 verso 13 al 18. ¿No? perdón, yo te Colosenses. Yo estaba mal, Sigan mirando. perdón. ¿Oís? Ah, pero no queremos, hermanos, que ignore acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, por lo cual les decimos, estoy bien, ¿no? Sí. Sí, sí, mi hermano, siga. Ah, por lo que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, por la cual le decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Gracias, mi hermano. Y hablando del consuelo, los afligidos, eh, veo cosas muy importantes en esta porción, hermanos. Eh, por ejemplo, aquí habla de, primeramente en el verso 13, habla del el cuerpo, o los que duermen, perdón, los que duermen. Entonces, por ejemplo, eh, la palabra de Dios dice que del muerto no habla totalmente del cuerpo, o sea, del espíritu, sino del cuerpo, del dormir solamente o sea, muerto en el cuerpo, no en el alma. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que los que duermen, entonces, a veces en las funerarias, las personas especialmente los cristianos, siempre en cualquier familia, si un ser querido muere, eh, totalmente los familiares, especialmente los familiares cercanos, estamos, o sea, están tristes, totalmente tristes. Entonces, como nosotros, hijos de Dios, los conocedores de la palabra de Dios, y para consolar a los afligidos, a las personas o a los hermanos, entonces asegurar con la palabra de Dios, mostrar, porque cuando la persona está triste, dice que cuando la persona está triste, afligido, Satanás, Satanás hace turbar a la persona. eh, Entonces, eh, de pronto hasta puede confundirse en ese momento de tristeza. En esa situación ha sido muy importante consolar o ayudar al hermano que está o a la hermana que está afligida y triste. Entonces, mostrar la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí declara de que eh, el hermano o el Hijo de Dios cuando muere, no está muriendo totalmente, sino solamente su cuerpo está muerto, pero eso quiere decir en delante de Dios que Dios ve a la persona dormido solamente en su cuerpo, pero el alma está vivo. Eso confirma la palabra de Dios. Sí, sí me escuchan, mi hermanos. Amén. Amén, bro. ¿Sí? Aleluya. ¿Ya? Ya, mi hermano. Entonces, por esa razón también he visto Segunda de Corintios 5:8, donde dice, sí, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor.
si nosotros estamos seguros con Dios, si nosotros estamos totalmente confiados en Dios, somos hijos verdaderos. Entonces dice, eh, porque en este mundo hay bastantes cosas que a nosotros también puede contagiar en el cuerpo. Entonces, Pablo dice que más para mí es estar ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Por ejemplo, cuando muere, eh, es mejor en la presencia de Dios. Eso dice, ¿no? Sobre esto de la palabra de Dios. Y también he visto de que justamente en el libro de Filipenses también, 1, 21, 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero dice que también muchas personas en su ignorancia, dice que también había llegado a la conclusión de que cuando mueren, de pronto se pierden a la persona, se pierden, o hasta de pronto se pierden el regreso del Señor, porque para la venida del Señor se pierde totalmente cuando se muere. Amén. Amén, hermanos. Amén. Sí, de pronto. Entonces, por ello, la partida de un ser querido les causa una tristeza profunda. De pronto ahí están tal vez confundidos o haciendo preguntas. De pronto, ¿por qué? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios me quitó a mi familiar? Entonces, ahí tiene bastantes preguntas en ese momento de tristeza, de aflicción, puede tener bastantes pensamientos en su corazón, puede preguntarse. Entonces, hasta dice que puede llegar a un punto de confusión en ese momento. Por esa razón, en esta palabra, en esta porción, más que todos estos libritos también dice que el consolar a los afligidos es muy importante. Es muy importante de pronto estar juntos con ellos. Cuando la persona está triste, los familiares están tristes, cuando su ser querido está muerto, pero justamente ahí necesitamos, cada uno de nosotros también, vamos a necesitar algún rato y así, o sea, ayudarnos unos a otros, consolando, ayudando, mostrando la palabra de Dios, dando, o mostrando o sea, promesas de Dios, todo eso. Entonces, después en el verso 14 también dice, Dios traerá con él. Y eso quiere decir de que así como Cristo murió y resucitó, los que murieron, creyeron en él, se levantarán de nuevo para ser llevado al cielo con Él o con el Señor. Entonces, todo eso es esperanza para nosotros. Ha sido esperanza. Y entonces, esa esperanza debemos compartir a otras personas, a otros hermanos, eh, porque si un cristiano muere, no va a perder totalmente. Más bien, el cuerpo se queda aquí, pero el espíritu o el alma dice que va, como Jesús resucitó a sí mismo, va a resucitar. El creyente, el cristiano, también un día levantará nuevamente, dice, y así llevará al cielo. Entonces, por estas cositas, es muy importante nosotros entender y ser consolados y para poder consolar a otros también, hermanos. Y Y así,
En el verso 15 también habla de la palabra de Dios, de que también, eh, justo para el consuelo, dice que también respalda los evangelios, los libros evangelios de que Jesús habló, Jesús enseñó, Jesús mostró su palabra. Entonces todo eso, tenemos respaldo para nosotros para poder entender y ayudar al resto de hermanos. Y también cuando el Señor habla en el verso 16 del ángel, arcángel, de las trompetas de Dios, y eso es un anuncio también para todo, toda humanidad. Y también para los cristianos también habla en el verso 17, ser arrebatados. Entonces los cristianos que estén vivos, dice, serán arrebatados. Tanto los vivos, tanto los muertos. Si una familia están bien, bastante tristes, afligidos, sin consuelo, también podemos decir nosotros, mostrar la palabra de Dios de que si el esposo, la esposa o el hijo o cualquier familiar cercano está triste pensando que ahora sí quedé solo, ahora sí perdí a mi familia importante. Y cuando están pensando en eso, o cuando están hablando así, nosotros, con la ayuda de Dios, mostrar la palabra de Dios diciendo de que su esposo o su esposa o su hijo o su hija o el hijo, eh, se adelantó nomás, pero un día nosotros también tenemos por el mismo camino que vamos a llegar hacia Dios. Entonces, un día vamos a encontrar, usted va a encontrar con su esposito, con su esposita, usted también va a encontrar un día. Esto tenemos que mostrar con la palabra de Dios, porque si dice arrebatados, un día seremos arrebatados. Entonces, aunque hasta mientras tanto, tal vez vamos a estar aquí en el mundo, vamos a quedar un tiempo, tal vez vamos a luchar, vamos a tener cualquier aflicción todavía, pero si nosotros estamos seguros siguiendo la palabra de Dios, siguiendo el camino verdadero, constantemente. Entonces, cuando les llega el tiempo, dice que Dios va a llevar hacia él. Entonces vamos a ver frente a frente a nuestra familia que se adelantó no sé cuántos años adelante, pero nosotros también, si vamos a ver, eso será seguro, seguro para nosotros. Entonces, eso he visto también en el verso 18, dice, confórtense unos a otros. Eh, entonces, quiere decir, suministrar, dice, en otras palabras, animar a los cristianos, entre cristianos, animar. Entonces, eso es, cuando una familia está triste, animar, mostrar con la palabra de Dios. Entonces, eso es bastante importante para cada persona o para cada hijo de Dios, animar. Y también a las personas que no conocían la palabra de Dios, igualmente también vamos a compartir a ellos también la palabra de Dios, así a consolar. Siempre, aquí en el librito verde, en otro librito también visto de que siempre nosotros, donde hay familiares así con aflicciones, nosotros, es bueno nuestra presencia, eh, o sea, cerca de ellos, y cuando están bien, o sea, sin consuelo, sin nada de esperanza, y nosotros como hijos de Dios, con la palabra de Dios y con la fe que tenemos nosotros, dar ánimo también a ellos, ayudarnos. Eso ha sido un poquito o que he podido entender, pero ha venido bastante ayuda en mi pensamiento, y de que también he visto así siempre cuando ha habido estas situaciones en las familias.
más que todo eh, donde mueren las personas, sea cristianos o no. Me ha gustado ir así eh, a, a los velorios o al cementerio, eh, pero más que todo eh, he compartido, hablar, aunque no son cristianos, cuando una persona se acerca con las palabras de ánimo, con las palabras de consuelo, ellos también siente respaldados, siempre sienten contentos, aunque están tristes, pero sí dicen gracias por ayudarme o por animarme, por decir esta forma con sus palabras. Entonces, mucho más estos días, viendo este material, los libritos, la palabra de Dios me ha venido bastante pensamiento de que nosotros debemos seguir más y más, o sea, como dice el material, aprovechar estos tiempos también, no dejar en alto, aprovechar estos tiempos de aflicciones, nosotros como cristianos llevar la palabra de Dios, ayudar a las personas. Eso ha sido por mi parte y no sé tal vez su hermanos o tal vez nos pueden ayudar en esta parte de lo que dice consolar a los afligidos. No sé, cualquier hermano nos puede participar. ¿Qué piensa usted de eso tiempo, hermanos? Amén, Woki. Carlos, le agradezco mucho. Ha sido de mucho ánimo para mí escuchar estas palabras y me anima como usted ha podido profundizarse en este pasaje en Primera de Tesalonicenses 4. Me gusta, como dice al final, compórtense unos a otros con estas palabras. Entonces, cuando Gracias. hablamos de escatología, las personas tienen miedo y dicen, no, no entiendo, tengo tantas preguntas y todo, pero sabiendo lo que está por venir, la venida de Jesús, el cielo y todo eso, la resurrección, como usted habla, al saber todo eso que está por venir, eso es un consuelo para nosotros. Como Sí. usted dice, nos anima mucho. Entonces, le agradezco, Boquigo, por sus palabras, por su tiempo también. Y no sé si tal vez otro hermano desea compartir una palabra. Contigo, Oh, Kigo, buenas noches, Kigo. bueno, bueno, a mí me quedó, no, o sea, cuando estaba viendo esto, justamente estaba también pasando McDonald's en la familia de mi hermano. eh, y esta enseñanza, o sea, me dio muchas ideas también de cómo poder acercarse a los que están afligidos cuando pasa eh, con alguien, o sea, cercano. Por ejemplo, justamente pasó con mi hermano, entonces su nieta había fallecido. Entonces es uno de los momentos a veces, sí es un poco difícil, ¿no? Cuando la otra persona no confía en Dios. Ujú, Pero yo creo que, o sea, Dios mismo también obra en ese momento. Entonces, y eso para mí fue bastante porque Jesús mismo, o sea, experimentó, ¿no? O sea, también, o sea, la aflicción, o sea, cuando él estuvo cerca de la cruz, cuando estaba a punto, o sea, de llegar a ser crucificado. Entonces, yo estaba viendo también, o sea, cuando Pablo habla a los Corintios, ¿no? Cuando dice que Jesús también padeció, o sea, aflicciones, ¿no? Por tanto, Él está totalmente, o sea, capacitado para consolarnos en tiempo de prueba. Por ejemplo, en Corintios, 2 Corintios 1:6, dice, pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación, y ustedes si somos consolados es para consuelo de ustedes, que obra al soportarse las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos.
y nuestra esperanza respecto de usted está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, también son de la consolación. Entonces Dios nos ha dado también, o sea, a través de su palabra, también la capacidad de consolar a los que están en aflicción. Pero sobre todo, ¿no? O sea, Dios nos ha dado ese propósito, o sea, más que todo, ¿no? Que a los que aman, o sea, realmente a su palabra, también hemos comprometido, o sea, ser siervos suyos, entonces Él mismo nos da también esa oportunidad de poder compartir con los que estaban pasando en ese dolor. Entonces, o sea, yo he experimentado en varios momentos, por ejemplo, a veces es difícil, ¿no? Por Mm, ejemplo, consolar, por ejemplo, si alguien es mayor o, por ejemplo, esto experimenté cuando mi pastor estaba faltando 2 o 3 días a punto de ir a la presencia del Señor. Entonces, y fue difícil, ¿no? Para mí, o sea, cómo poder consolar, ¿no? A un pastor, o sea, que es mayor que yo. Pero en ese momento entendí que Dios mismo, o sea, también nos coloca, ¿no? También que a pesar de que está pasando por un momento difícil, Él estaba muy agradecido de poder también compartir, o sea, de que Él había sido, o sea, siempre, o sea, pendiente de mí y también Él estaba agradecido que no estaba preocupado de que quién iba a seguir en la obra. No decía gracias, decía gracias a Dios porque he podido discipular a otros. Decía entonces, a pesar de que él estaba en un momento de dolor y aflicción, ¿no? Pero él también, o sea, mostraba esperanza, a pesar de que estaba pasando. Entonces son momentos muy difíciles, pero a la vez, o sea, también es un privilegio también que nos motiva a seguir, o sea, también a consolar a otros, a pesar de que estén pasando ese momento tan difícil, pero Dios mismo nos da, o sea, también la capacidad de poder también compartir, o sea, la esperanza que tenemos en Dios. Entonces, y sí, Okigo, entonces para mí sí es bastante, o sea, bastante importantes estos temas, o sea, más que todo, o sea, cuando hemos tenido estas experiencias, a veces podemos entender que es de mucho ayuda, o sea, para las personas que están pasando en este tiempo y que uno puede llegar con palabras de esperanza en ese momento de dolor. Entonces eso, Kigo, sí, para mí sí es, o sea, bastante de ayuda y también, o sea, como le digo, o sea, hay principios de cómo poder acercarnos a los que están pasando en ese momento. Entonces eso puedo compartir de mi parte. Kigos, gracias. Pagio Kigo. Em, Estoy pensando cuando hermano Luis está compartiendo su experiencia personal. Y también estoy pensando cuando mi papá se murió sufriendo de su enfermedad, cáncer al estómago. Y mi papá esperaba el consuelo, eh, aparte de nuestra familia, esperaba el consuelo de los hermanos o del hermano pastor. Entonces, pero hasta que llegó el momento de muerte, eh, mi papá esperaba, pero igualmente yo también como hijo, aunque yo no tenía, o sea, yo no estaba enfermo, pero igual cuando viendo que mi papá estaba a punto de morir, yo también necesitaba igual una esperanza, una ayuda, de consuelo. Pensando en esto, digo, siempre.
aún siendo hijos de Dios, aún siendo tal vez, si es posible, líderes, pero necesitamos cada uno, ¿no? Cada uno, como dice en el verso último, el verso 18 dice, Confórtense unos a otros". Entonces, ayudarnos es necesario, es necesario. Eso yo también pienso de que cada uno necesitamos ánimo, cada uno necesitamos consuelo. Está pensando en mí nomás, digo, asimismo necesitarán otros hermanos también. Entonces, gracias hermano Luis por su experiencia compartida. Y ahora también, no sé, otro hermano, de pronto hermano Brian, hermano Wilson, o hermano, aquí veo hermano Campués, o hermano Ángel. Listo, una, Hola, ¿tú aquí, Kiko? Lituta, listo, tu cuicunawan. Dios bendice tu. Bueno, gracias hermanos por compartir este tiempo y ha sido una bendición. Bueno, por mi parte, quiero compartir, bueno, he experimentado casi seguido con mi mamá y suegras también, y casi no ha sido mucho tiempo, pero también con mi sobrino. He experimentado bastante en estos tiempos. Ha sido duro y bastante dolor, digamos. Claro, como cristianos sabemos que nuestra morada o nuestra futuro esperanza tenemos, pero a veces en esos momentos, a veces sí se turbamos, pero gracias a Dios, pero tenemos esa esperanza que Dios nos promete después de partirnos de aquí. Pero también necesitamos la ayuda como hermanos en esos tiempos, acompañar, estar juntos y más que todo, eh, viendo en este estudio lo que ha sido importante estar preparado para estos tiempos, para consolar a los afligidos, más que todo, tal vez para los no cristianos sería también tener preparado un mensaje sobre la salvación para los familiares. Hay oportunidad, ha habido oportunidades cuando eh, más fácil, digamos, acercarnos en estos momentos. Esto ha sido, y verdad que a veces sí se siente, como le digo, un, un dolor también, y a veces no se puede compartir o no se puede dar unas palabras de ánimo. Pero viendo en esto, lo que estoy viendo unos versículos, eh, donde decía también, como Pablo siempre nos da unas palabras de ánimo. Dice un versículo de Romanos 2:15, a ver, 12:15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y esto es, en verdad, que muchas veces no me falta eh, acercar a animales con estas palabras, estar juntos, sentir ese dolor, o compartir. Pero también un versículo que para compartir a los hermanos o cuando están en esa situación, para que nosotros estemos seguros, digamos, que estemos en esa esperanza que tenemos en el Señor, donde dice también, cuando mientras estamos aquí en la tierra, estar seguros, confiados que eh, aquí en este versículo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Entonces, estoy pensando con este versículo también que viendo con Primera de Tesalonicenses 4:13, viendo en esto, estuve pensando, muchas veces nosotros, como le decía al principio, turbamos en esos momentos, como que quedamos sin esperanza, sin consuelo a veces, pero dice, no se turben como los no cristianos, que ya como que nunca nos vamos a encontrar con nuestros queridos. Entonces, pero aquí nos anima, sino que nosotros debemos seguir creyendo esa promesa, esa esperanza. Entonces nosotros al contrato partiremos de aquí, pero estamos seguros que somos del Señor, y ya que vivamos o que moramos, somos del Señor. Esa es la esperanza que nos da la palabra de Dios. Hay muchas cosas que me ha enseñado en este estudio, y eso ha sido para mí como les digo, un deber que tengo para cuando hay estos momentos, para animarlos, para consolarlos. Pero también, como aquí decía, que debemos estar preparados para estos tiempos, para consolar a los afligidos. Gracias, hermano, y gracias por su enseñanza, y también por compartir. Nos anima mucho de este tema. Pagui, Ocalito. Oye, ok, Anquico, eh, gracias por compartir los versículos. Es bastante respaldos para nosotros, para aprender conforme lo que enseña la palabra de Dios. Y lo que por mi parte también he estado viendo de que también el librito, muchas cosas ahí, ¿no? Y por ejemplo, como para consolar a los afligidos, no solamente en cuando hay muertos, también ha enseñado de que, por ejemplo, cuando una persona está enferma, está en un hospital, en esa parte he visto, es bastante difícil, pero con la ayuda de Dios, he experimentado dos veces, especialmente a los familias un poquito, o sea, no familiares cercanos, sino un poco más lejos. Y las personas, cuando están en el hospital, a veces hay diferentes familias. Algunos tienen, sus familiares son un poquito, digo, o sea, grande, o sea, tienen más familiares, pero algunos casi no tienen, como dices, son familia corta, o sea, que no tienen casi ayuda. Así recién nomás un familiar estaba en el hospital y dijo, no tienen nadie en que nos ayude a quedar con el paciente de noches. Entonces, me tocó ir a ayudar. Entonces, ahí también es una necesidad muy grande. Y ahí es donde que más se necesita también otra ayuda más, otro consuelo más. Porque como hijo de Dios, dice que es como obligado, es el mandato de Dios, o sea, ayudar a las personas necesitadas con nuestra presencia. Como le digo, cuando en el hospital, si es que no tiene sus hijos, o dos, tres hijos, si de pronto tiene un hijito, o de pronto solamente, también he visto justo ahí mismo, había una pareja, o sea, el hermano estaba como paciente, estaba enfermo, y la señora estaba también ahí, pero dijo, yo soy la hermana, la única hermana, pero no, nadie más no hay.
Entonces a mí me toca estar día y noche. Estoy ya una semana aquí y estoy cansada, dice. Entonces en estas situaciones, justo estaba viendo el librito, dice que nosotros debemos dar tiempo en eso también. Debemos pensar en eso también, a ver cómo podemos ayudar en esta situación. No solamente, o sea, con la palabra, no solamente decir, no solamente de pronto, eh, o sea, evangelizar, sino también con nuestra presencia, ah, o sea, dar la mano en estas situaciones. Eso también enseña de consolar a los afligidos. Eh, ¿Qué piensan, Kigos? Ok, Hugo, muchas, Kigos, ya. muchas gracias por sus palabras, muy, muy buenas ideas que nos da, que no solo decir las palabras, sino demostrar con acciones y me gustó mucho eso solo quería agradecerle, Boquigo. Kigo. Cualquier hermano que pueda también ayudar. Buenas noches, hermanos. Yo puedo hablar un ratito. Buenas noches, David. Eh, bueno, yo estaba leyendo del libro verde. Me gustó una parte donde dice lo que el apóstol Pablo nos enseña. Dice, Pablo nos enseña que el verdadero consuelo no solo consiste en creer quién es Jesús, sino también en la comprensión de los propósitos de Dios para el futuro, en concreto la resurrección que nos ha asegurado. He estado, bueno, escuchando los testimonios, ¿no? Lo personal, lo que han pasado, lo que han vivido. También yo he vivido, ¿no? Perder a un ser querido y todo. Pero también he estado en lugares donde tal vez algún amigo perdió a un familiar. Y muchas veces, bueno, yo todavía no he estado, no he sido maduro en esta parte, o puedo decir, no he tenido mucha experiencia y no tengo experiencia en compartir la palabra, pero he hablado, como dije unos días, creo, no recuerdo quién le decía, a veces me cuesta decir a a los no creyentes más que todo, a una familia no creyente decir la verdad cuando esa persona falleció y decirle, él no está en el cielo. Pero muchos llegan y dicen, aún la persona que tal vez nunca se llevaron bien, llega y a veces dice, él está en un mejor lugar, él está descansando en paz. Y lamentablemente, y es triste escuchar a veces esas palabras, ¿no? De la gente que no conoce realmente la palabra de Dios, escuchar palabras que no son verdaderas, que no son ciertas, ¿no? Como en la palabra. Y a veces es triste decirle, tu familia no está ahí, pero también está la oportunidad, se abre la puerta de poder hablar de Dios. Y está últimamente yo, en esto casi un mes justo, mi compañero perdió a un familiar muy querido, él también, y yo solo tuve que decirle así, no pude decirle la verdad de que él está con Dios o está en la presencia de Dios, no pude decirle yo, porque no estaba, nunca había aceptado a Jesús. Pero pude decirle a él que podía guardar los momentos buenos, los momentos o enseñanzas que ella haya hecho con él o que le haya mostrado. Pero también le dije que hay un consuelo, un consuelo que está mucho más allá de cualquier persona, mucho más allá y solo Dios puede dar
ese consuelo, esa paz. Y estaba viendo esto en este libro de que no debemos tampoco ser como dice, de, puedo decir, hipócritas diciendo, mostrar un, algo falso. No podemos ir y mostrar algo falso, siendo nosotros cristianos en un lugar donde no son creyentes. No podemos mostrar algo falso. Nosotros como creyentes debemos mostrar primero quién es Jesús y en segundo, como dice, mostrar lo que Jesús ha hecho. Y hemos estado viendo en este libro de la historia de, también justo la anterior semana, hace 15 estaba hablando de María y Marta, y yo estaba un poquito compartiendo y en este capítulo justo hablado de eso, no me di cuenta. Y, y eso Jesús es lo que menciona, ¿no? De Jesús es la resurrección. Y, y eso me enseña a mí también este libro de que nosotros debemos mostrar a Jesús como creyentes. No podemos tapar algo que no, no es verdadero. No podemos mostrar una falsa esperanza a una persona, pero podemos mostrar una esperanza verdadera que solo hay en Jesús. Muchos dicen, o sea, tienen esa esperanza de que un día se reencontrarán, un día estarán con esa persona. Pero si esa persona no aceptó a Jesús, si esta persona tampoco tiene a Jesús en su corazón, no habrá esa esperanza de estar en el cielo delante de Dios. Y, y eso me gustó mucho de este libro, de que el verdadero consuelo viene de creer las verdades, las verdaderas palabras sobre Jesús y lo que Él ha hecho. Y también de que Dios tiene un mejor plan, para cada uno de nosotros, pero también para esa persona que no ha aceptado a Jesús o no conoce o no ha escuchado de Jesús. Yo puedo compartir un poco de un poco de mi vida también. Eh, en mi familia hemos perdido muchas personas. En todos estos años hemos perdido personas muy queridas. Y en lo personal, yo puedo decir que mi corazón se ha endurecido contra Dios, se ha endurecido contra Dios. Muchas veces he reclamado a Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué permite esto? Tantas preguntas, ¿no? Que uno se hace, ¿por qué? Si no era el tiempo, era una buena persona o era joven y tenía muchos planes que hacer o había un futuro para él. Y estas cosas, estas preguntas también hacen estas otras familias que han perdido a otras personas que no son creyentes, también hacen las mismas preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Por qué a mí? Y a veces el corazón de una persona que no es creyente, una persona incrédula, también se endurece el corazón. Y a veces algunos no quieren escuchar en momentos así muy dolorosos cuando pierden a alguien. Pero hay algunos que sí abren el corazón. Igual hace 4 meses, igual un amigo, igual perdió a un familiar y fui a aquel funeral y solo me acerqué, le abracé, no pude decirle cosas porque estaba ahí, estaba al frente, ¿no? Cuando ya le estaban tapando con tierra a su ser querido. Simplemente le abracé y él se puso a llorar en mi hombro y me dijo, no me dejes, no me dejes, quiero que estés conmigo en estos momentos. Y yo solo simplemente pude hacer eso, llorar con él, porque también he Mm. sentido ese dolor y puedo compartir ese dolor. Y a veces hay esos momentos en que ahí podemos mostrar a Jesús, que Jesús puede darnos esa paz, ese consuelo.
solo Él puede hacerlo. Y también algo que me gustó a mí es que en el libro mismo, casi al final, en conclusión, dice, hay unos 3 puntos, si no me equivoco, sí, 3 puntos antes de que se termine el librito, eh, algo que para mí, para lo futuro, me, me va a ayudar también. Había 3 puntos, dice, prepárate para lo inesperado. Y como dije, estos testimonios, yo no estaba preparado y no he estado preparado tampoco para predicar en un funeral. Pero si Dios me da la oportunidad, estoy dispuesto a hacerlo. Y ahí están esos 3 puntos que dice, prepárate para lo inesperado, porque, porque nadie sabemos, ¿no? Nadie sabemos cuándo va a llegar el momento de nuestra muerte, el momento de partir de este mundo. Y nosotros debemos estar preparados siempre en la palabra, porque el Señor puede llegar en cualquier momento. También no solo debemos estar listos para la muerte, sino también debemos estar preparados, siempre permaneciendo en la palabra. Y, y también decía el otro punto, prepárate para ministrar la palabra de Dios. Y ahí decía, prepara tu corazón, mente y alma de la manera que sea necesario para que cuando estés ante la gente al inicio del servicio fúnebre te pongas de pie para ministrar la palabra de Dios, confiando que Dios obrará poderosamente a través de su palabra. Cuando Dios da la oportunidad de compartir la palabra en momentos así dolorosos para algún ser querido, es una oportunidad grande, ¿no? Dice, es una oportunidad grande para compartir el Evangelio. Y está en cada uno de nosotros como creyentes. Tenemos la misión de hablar, de compartir. Si es con la familia o si es la oportunidad de hablar con a todas las personas que se encuentran ahí, podemos ir en un velorio. Tenemos la oportunidad de mostrar sobre Jesús, de mostrar una esperanza viva y verdadera. Y, y eso dice en el punto 3 también, prepárate para extender la esperanza de Cristo. Una esperanza que, que solo Cristo nos puede, pues Él dice, ¿no? Aunque estemos muertos, dice, no viviremos. Y está la palabra que incluso aún los que ya partieron, como decía en Tesalonicenses, ¿no? Aún los que están durmiendo, igual un día van a, no sé cómo será, cómo Dios lo hará, pero va a regenerar nuestros cuerpos también. Y, tanto los creyentes, no creyentes, y un día vamos a estar en la presencia de Dios, unos para el juicio y otros para la vida, ¿no? Que es con Dios. Y nosotros, bueno, a mí me enseña mucho este capítulo y también ánimo de prepararme para una situación así, para mostrar una esperanza que solo podemos encontrar en Cristo. Una esperanza en momentos de dolor, de mucha aflicción, cuando el corazón esté muy dolido, Dios puede utilizar esta situación para buscar de Él, para buscar de Dios, para conocerlo a Jesús y tener una esperanza viva en Él. Eso, hermanos, de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido tan bueno esta conversación de cada hermano que ha podido participar, que ha podido compartir a cada uno de lo que Dios ha hecho entender este, este tema de consolar a los afligidos. Muchas gracias. Yo creo que ya estamos cerca de terminar el tiempo. Yo creo que entonces, así, ¿no? Algún hermano o de pronto hermano William puede, puede terminar con sus últimas palabras y al mismo tiempo
con la oración, Okigo. Muchas gracias por mi Amén. parte. Sí, Okigo, muchas gracias por el tiempo. Gracias por sus palabras. A los otros hermanos también, gracias por compartir. Sí. La, la gente está muy sensible, muy abierta cuando Mm, están pasando por tiempos así y Dios nos da una oportunidad increíble de ayudar a las personas. Sabemos que muchos son católicos por aquí, al menos en nombre son católicos mm, y como ustedes saben cómo es, para que el cura o lo que sea, para acompañar en el velorio toca pagar y para hacer el funeral toca pagar. Y también reciben una colección también, una ofrenda también. Y yo creo que también esa es otra manera de bendecir a las familias, estar ahí sin cobrar, ¿no? Sin requerir algo, estar ahí, estar dispuesto a orar, compartir, como dice David, estar preparado con un versículo, unas palabras de ánimo, de consuelo, y Dios puede usarnos de maneras muy grandes. Entonces, eso nomás, mis hermanos, les agradezco mucho por su tiempo. Espero que descansen bien. Vamos a orar y así terminar el tiempo. Señor ok, Dios, te agradecemos por el privilegio de acompañar a las personas dolidas, a las personas que están con preguntas y dudas y quieren saber por qué y no tienen la respuesta. Y nosotros tampoco tenemos la respuesta, pero tenemos tu palabra y podemos compartir, podemos dar consuelo a las personas. Y gracias, Señor, por llamarnos a esta obra. Gracias por considerarnos dignos para sufrir con las personas, llorar con las personas, pasar tiempos de dificultad al lado de las personas. Y ayúdanos a entender que es tu palabra que lo que va a consolar. No son nuestras palabras ni nada de nuestras palabras elocuentes, nada de eso. Está solo en ti, Señor. Entonces queremos confiar en ti, que tú obres por medio de tu palabra en estas situaciones difíciles, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. amén. Oye, Hermanos. Okigo, Ok, Hugo, Kayakama, bendiciones. Buenas noches. Nos vemos Dios bendice, Okigo.